Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La poca productividad del Congreso Nacional afecta a la economía del país, advierte el empresariado, ante los conflictos personales y debates insulsos en ese poder del Estado, donde reducir los altos salarios en el Parlamento y de la alta burocracia del gobierno central e instituciones descentralizadas rodean los debates e iniciativas. Hasta ahora, el Congreso Nacional ha conocido importantes propuestas para derogar leyes cuestionadas por ser lesivas al país y que no han pasado la etapa del proceso de debate en comisiones legislativas y socialización con partes interesadas, como la derogación de la ley de empleo por hora, suprimir el gravamen tributario del 8% para la industria de la construcción, el uso de tarjetas de crédito y la ley de secretos, entre otras. Este miércoles, el vicepresidente de la Cámara Legislativa, Racel Tomé, reaccionó que se conocen al menos 3 iniciativas de ley para reducir los salarios de la alta burocracia con el propósito de un desempeño más austero ante la grave situación económica que enfrenta el país. No obstante, la agresividad verbal y física a veces suplantan a la calidad legislativa, como se evidenció la noche del martes cuando el diputado y presidente Luis Redondo suspendió la sesión tras una batalla verbal entre diputados de Libre, derivado del conflicto por la elección de la junta directiva en ese poder del Estado. En las redes sociales se cuestiona el liderazgo, falta de decisiones moralizantes en la administración pública y agilizar la economía. Además de enviar un buen mensaje, cumplen promesas de campaña donde la austeridad, transparencia y producción se vendieron como sinónimos de refundación nacional. Organizaciones de la sociedad civil, empresarios y los centros académicos advierten que la conflictividad del Congreso Nacional crea fuertes secuelas económicas que disminuyen la reactivación de la economía y el clima de inversión en el país. Hace poco, menos de un mes, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP advirtió que la falta de diálogo para solucionar la crisis interna en el Congreso Nacional está generando fuertes repercusiones económicas, como la imposibilidad de poder colocar bonos soberanos a tasas competitivas y la reconsideración de los inversionistas extranjeros y nacionales en invertir. El COEP solicita a los actores políticos buscar alternativas para la solución de sus diferencias y sean consecuentes con sus discursos de querer apoyar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La resonancia de la moral y austeridad política en las esferas públicas han calado en el legislativo, donde este martes el ambiente para discutir estas medidas se trastocó en uno más favorable. Samuel Martínez y Beatriz Valle, 2 de 17 diputados que persisten en disidencia en la línea oficial. Valle planteó un recorte del 20% y Madrid en un 50% a los salarios mayores a 60,000 empiras, mientras Jorge Cálix aparejó que la medida debería abarcar a todos los altos funcionarios públicos. Expresiones de la diputada Valle a titular como el vicepresidente de la Cámara al plantear su iniciativa calificándolo de presidente ilegal y al segundo por negar que había ambiente para reducir los salarios, desataron el altercado verbal en la bancada rojinegra, que casi repite el penoso incidente del 21 de enero anterior, cuando una veintena de disidentes presentaron su propia planilla para integrar la junta directiva, desconociendo el pacto libre-PCH, siendo calificados de traidores en un tuit de la mandataria Xiomara Castro. Aquí no hay voluntad ni moralidad política de rebajar los salarios, mientras mucha gente se muere de hambre, aseveró este miércoles Valle. Su homólogo Juan Barahona aseveró que los salarios deben mantenerse pero eliminando algunas. Asimismo, Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras, se inclinó por un recorte del 10 al 12%, entre otros posibles escenarios. Si estamos enfocados en los diputados, se está perdiendo las reducciones más grandes que son en el Ejecutivo e instituciones como el Registro Nacional de las Personas, que ganan sueldos groseros, declaró Cálix. De forma urgente es necesario que se alcancen soluciones políticas y amistosas, no provoquen que sus diferencias sean resueltas por otros órganos del Estado, ya que la crisis se trasladará a otros poderes y de esta forma debilitará la institucionalidad hondureña, advirtió el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP en un comunicado sobre la situación que se vive en el país.
días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Bien, guerra en Ucrania, es la última hora del momento. Primero saludo a la rectora Julieta Castellanos y analista nacional que está conmigo. Me alegra que esté aquí ya, presencial. No, por supuesto. Muchas gracias por la invitación y muy animada de poder compartir con ustedes, con el amigo Luis León. Sí, gracias. El director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, don Luis León, bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Un gusto, gracias por la invitación. Un gusto compartir con la doctora Castellanos. Esperemos pues hoy poder tener un diálogo sobre lo que está pasando, que yo creo que hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar y vamos a hablar iniciando internacionalmente cuando la guerra, Rusia bombardea ciudades ucranianas, la OTAN condena el ataque y comienza la evacuación de civiles. Es la última hora de esta mañana, vean, tomas que hay ya en Ucrania, producto del ataque que Vladimir Putin, presidente ruso, mire este hombre cómo ve a otro que está muerto ya, la gente cómo comienza a huir. Vladimir Putin lanza operación militar ucraniana. Licenciada Julieta, de esto. Bueno, es realmente lamentable que los países más desarrollados sean y sigan siendo los países más guerreristas. Las dos guerras mundiales han sido en Europa, con consecuencias para la humanidad enormes, y esta guerra, que puede tener consecuencias similares o peores, también se está iniciando en el este europeo. Es el único continente que ha generado guerras mundiales y qué pena que todo el desarrollo, todo el conocimiento, toda la ciencia sea empleada para la guerra y no para otras necesidades de la humanidad. Muy doloroso cuando uno piensa en las víctimas, que no son precisamente los que deciden las guerras, porque los que deciden las guerras lo hacen por temas de poder y tienen toda la protección y todas las condiciones para resguardar sus vidas y las de sus familias. Y también creo que una lección para los países entrar en el ajedrez de las grandes potencias. Creo que Centroamérica de una u otra forma entró en el ajedrez de las grandes potencias los años 80, y aquí también pagamos consecuencias de diferentes tipos. Y ojalá que ahora también sea una lección para los países que creen que entran a estos juegos de las grandes potencias cuando en realidad sus intereses o los intereses de ellos son otros. Sí, dice la guerra en Ucrania, Rusia bombardea ciudades ucranianas, la OTAN condena el ataque, comienza la evacuación de civiles. Sigue en directo las últimas de Rusia a Ucrania, el lanzamiento de misiles rusos en la zona y la evacuación de ciudadanos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los ucranianos mantener la calma y permanecer en sus casas. La OTAN condena el ataque de Rusia y lo tilda de irresponsable. Rusia ha comenzado la guerra atacando 9 regiones de Ucrania. Las zonas están siendo invadidas por el ejército de Vladimir Putin. Un coche destrozado tras el ataque de Rusia en Ucrania. Este jueves 24 ha comenzado la guerra en Ucrania después de que el ejército ruso haya atacado 9 regiones ucranianas, entre las que se encuentra infraestructura militar, aeropuertos y aeródromos. La comunidad internacional no tardó en responder, condenando los ataques y asegurando que pondrá sanciones contra Rusia. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha informado: cualquiera que intente interferir con nosotros o, más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata e implicará consecuencias que nunca antes se han visto en la historia, amenazó Putin. Según el comunicado del ejército ucraniano, Putin prácticamente ha declarado la guerra a Ucrania. No ha habido motivos para ello, las razones son falsas y añaden: sobre los ataques, las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a bombardear masivamente ciudades, principalmente infraestructura militar, aeropuertos y aeródromos, y reconocen que aunque hubo pequeñas ofensivas enemigas en Kharkov, Chernihiv y Volny, finalmente fueron repelidas. Las regiones de Ucrania que están siendo atacadas por Rusia, según el informe del ejército, en un comunicado, es Ivano-Frankivsk, Melnitsky,
Chernigov, Kharkov, Kiev, Odessa, la base más importante de la flota ucraniana en el Mar Negro, Gerson, región limítrofe con la península ucraniana de Crimea, Krasnoyarsk, la única de estas regiones que está dentro de Donbass, Lugansk y Donetsk. Luis, ¿qué piensa? Mire, Raúl, yo creo que es penoso ver que a estas alturas... Lo que está en rojo son las zonas que están siendo atacadas. Son las zonas que están siendo todo el país, atacadas. ¿no? Y entiendo, por lo que ha circulado internacionalmente, que están atacando bases militares y aeropuertos y aeródromos para evitar un despliegue aéreo de Ucrania y obligarlos a tener que estar en tierra. Pero insisto, a mí me parece penoso que a esta altura, en el siglo XXI, donde la diplomacia ha logrado, después de la Segunda Guerra Mundial, manejar los conflictos de países, retroceder de esta manera. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Castellanos cuando menciona que los países del primer mundo, que deberían dar un ejemplo en avances, en desarrollo, en capacidades de construir una mejor sociedad, esté retrocediendo 60 años, 80 años de esta manera. La verdad es que es triste, es preocupante, sobre todo porque quien va a sufrir el impacto de esto es el ciudadano, el civil. Es quien está recibiendo ya los primeros ataques, se habla de 50 fallecidos, y yo creo que deberíamos de reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro planeta, ¿no? En nuestros continentes. Creo que estamos volviendo a un punto de intolerancia, estamos volviendo a un punto donde los intereses se ponen por encima del bienestar social. Y bueno, ahora esperemos que esto no se desate en una tercera guerra mundial, esperemos que tanto las Naciones Unidas como los diferentes organismos internacionales logren detener este proceso, porque definitivamente hay muchos países poderosos que están apoyando a Ucrania y que seguramente van a ser requeridos en apoyo a esto. Así que es preocupante, Raúl. Sobre lo que usted decía y decía la doctora Castellanos, aquí dice, convocan una cumbre extraordinaria, el secretario general de la OTAN avisa a Moscú, si nos atacan a uno de nosotros responderemos todos. La OTAN ha convocado una cumbre virtual de líderes para mañana ante la invasión planeada de Ucrania por parte de Rusia. La reunión va a ser hoy, tras haber manifestado varios aliados sentirse amenazados, anunció este jueves el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Sí. ¿Puede venir una guerra mundial? Bueno, la verdad que no es mi tema, pero sí he estado leyendo los periódicos internacionales. Entiendo que el conflicto tiene en parte su origen porque Ucrania quiere entrar a la OTAN y que eso Rusia lo ve como una amenaza. Entonces, por ahí comienza o es uno de los temas, y lo otro es también toda la sección separatista prorrusa que está con la frontera, que es donde han estado en conflicto hace unas semanas, y son las provincias que están más al este y que salieron enfocadas en el mapa. No sé si hubo los esfuerzos internacionales suficientes, pero sí hubo muchas reuniones bilaterales de Macron con Putin, también estuvo Boris, el inglés, Johnson, y bueno, sí, entonces en este sentido habría que ver si esta acción de Rusia detiene la intención de que Ucrania entre a la OTAN, porque entiendo que ese es el origen, y eso es lo que he estado leyendo en los periódicos internacionales, que es parte del problema, y también toda la separación, digamos, de Crimea, que es uno de los áreas que Rusia ha estado apoyando. Entonces, el tema geopolítico siempre entrando en el escenario, y probablemente esta sea una advertencia muy fuerte. Creo que el discurso de Putin es muy duro, una gran advertencia, y habría que ver cómo la valora Europa, cómo la valora la OTAN. Increíble lo que decía Donald Trump, que si él hubiera estado no existiría esta guerra, pero lo que ustedes decían cuando estábamos platicando internamente, que
John Biden ha sido guerrero y Putin no digamos, y ojalá que no estemos al borde de una guerra mundial. Y Raúl, el efecto que va a tener eso en países como el nuestro. Claro. O sea, nosotros creemos que porque estamos al otro lado del océano, estas cosas no nos va a impactar. Tal vez no en términos militares, pero a ver, la economía hondureña va a sufrir un impacto de esto y aún en el marco de todo lo que está pasando, de cómo está quebrado el país. Me decía una compañera, no sé si me lo dijo en tono de broma o no, pucha, va a costar 400 lempiras el galón de gasolina. Claro, es el costo del combustible. Y la otra cosa que es importante es que no hay que perder de perspectiva que los dos países son, digamos, imperialistas. Rusia tiene el mismo esquema del imperialismo desde el tiempo de los zares. Sí. Y Estados Unidos también. Y creo que, no sé, esta salida que tuvo Estados Unidos de Afganistán, dejando todos los aliados viendo cómo resolvían su problema con su gente, una vez que los tiempos se fueron cerrando, cómo también los aliados de Estados Unidos van a reaccionar frente a esto, porque tienen la amenaza adentro. Y una de las cuestiones que uno siempre estudia, cuando los que estudiamos ciencias sociales de estos conflictos mundiales, es que las guerras han sido en Europa, no en Estados Unidos. O sea, ese ha sido el escenario realmente. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y los impactos que tienen. Entonces, sí creo que es un escenario que podríamos estar entrando complejo, para mí impredecible, porque no tengo todos los elementos para poder tener escenarios digamos, probables, pero sí es de mucha preocupación, de mucha pena que no hayan podido dirimir sus diferencias o sus intereses por otra vía y que hayan tenido que llegar a esto que estamos viendo, que es terrible para la gente. Sí. Vamos ahora al campo nacional. Estaremos informando a lo largo del programa sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. El Congreso Nacional. Ayer se presentó el ministro de Salud, Mateus, y explicó ahí. Y lo estuve viendo un buen rato. Pero, qué anarquía la del Congreso. Antier, el señor Luis Redondo, que preside el Congreso, tuvo que suspender la sesión, luego que no dejaban hablar a la diputada por Francisco Morazán de Libertad y Refundación, Beatriz Valle, y este caos continúa. No ha habido día que no se peleen ahí en el Congreso. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué me dice esa sonrisa suya? Tenemos nuestra propia guerra. Pasamos a la guerra de aquí. Sí, bueno, para comenzar creo que hay bastante sorpresa de muchos sectores que esperaban que sería diferente el desempeño digamos, gubernamental y legislativo en sentido amplio de la palabra, no solamente el ejecutivo, extendiendo. Hay confusión en los sectores, en mucha gente internacional de la cooperación. Se vino dando confusión, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué sigue? Porque no era el escenario que se suponía vendría, sobre todo con un partido que estuvo en la oposición 8 años, siendo partido, pero 12 años desde que fue expulsado el presidente Zelaya del gobierno. Entonces todo eso suponía que había un planteamiento mucho más coherente, y creo que la primera incoherencia que vimos en Libre fue en el legislativo. Ahí es donde se expresa las primeras inconsistencias o los primeros desencuentros de Libre como partido, que no tienen que ver únicamente con la alianza que se da y con el cumplimiento o no de lo acordado o de los acuerdos que tuvieron con el Partido Salvador de Honduras y con el PINU, sino que es un desencuentro que va más allá de eso. Y esto me parece que es así porque lo que se rompe en Libre antes de la toma de posesión es el núcleo del partido. No es una ruptura en la periferia del partido, es en el núcleo del partido.
¿Por qué? Porque el diputado Jorge Cálix había sido el operador político de Libre en el Congreso, el operador político del presidente Zelaya, del coordinador del partido en el Congreso. Sí. Y no es una persona nada más la que sale, son 22 personas. O sea, 22 diputados de 50, estamos hablando de más del 40%, que se quedaron en 17, sí, pero sigue siendo un número elevado. Estamos hablando que 17 es el 34% del grupo parlamentario de Libre. O sea, no es una ruptura cualquiera. Entonces creo que la primer gran confusión y sorpresa y desencanto para otra gente es esta. Cuando digo desencanto para otra gente me refiero sobre todo para las personas que ven la política como el interés del bien común y no lo ven como los intereses personales o de grupo. Los que entendemos la política como el juego de poder y como la lucha por el poder no nos sorprende. A mí ni me sorprendió ni me desencantó, porque en realidad, por eso me sonrío, porque digamos, inclusive uno ve que personas con formación profesional académica, aún dentro de las ciencias sociales, pudimos ver personas desencantadas, decaídas, desmoralizadas. Yo les preguntaba, ¿pero por qué están así? O sea, ¿qué esperaban ustedes? Claro, yo no lo esperaba, o sea, yo no esperaba la ruptura del Libre por el Congreso Nacional, sí debo de admitirlo, porque creía que era un núcleo de poder mucho más cohesionado, pero también es coherente con la integración de Libre. Lo que estamos viendo en este comportamiento legislativo, eso es coherente con la integración de Libre, porque Libre tiene un grupo que es el mayoritario, que es el M28, que es en el que está la familia presidencial. Este es el grupo hegemónico de los liberales que acompañaban a Zelaya en el año 2006-2009. Luego tiene otros movimientos, Pueblo Organizado en Resistencia, el Frente Nacional de Resistencia Popular y otros más. Bueno, 9 movimientos fueron a las internas. Si bien es cierto, no todos los movimientos están presentes, sí están presentes los grupos de mayor representación. Entonces, en este sentido, no hay que esperar de Libre una posición cohesionada como el Partido Nacional. Hay que esperar de Libre esto. Lo que estamos viendo es que no tienen capacidad de diálogos prelegislativos. O sea, ellos no van al Congreso con acuerdos previos, ellos van a pelearse al Congreso, porque eso es su estilo. Como Libre es un partido que crece en la oposición y crece de forma contestataria, ellos no han superado esa fase contestataria ahora en el poder. Ellos ahora, su oposición es interna. Ya no es el Partido Nacional, su lucha es interna porque ese es su estilo. Y eso es lo que vamos a estar viendo, porque no hay ni una formación democrática en ellos, sino que es muy a la fuerza, muy impositivo. Yo les planteaba a los amigos, y de que se sorprenden, si fue lo que vimos en la universidad nosotros, con los estudiantes universitarios. O sea, cuando nos llamábamos a diálogo, no vamos a dialogar, no la reconocemos. Entonces yo sé que ellos son así, por lo tanto a mí en absoluto me sorprende ni me desencanta, porque este es el poder y ellos están definiendo sus cuotas de poder parlamentario, porque ellos no se ven así, no se ven entre ellos mismos como un partido orgánicamente y coherente. Cuando uno lee los estatutos de Libre, la definición en Libre es que es el brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular. Entonces, ellos son el brazo político del Frente. ¿Qué es el Frente entonces? Entonces, en ese sentido, el Frente, que sí tiene mucha fuerza, porque no es la mayoría probablemente a nivel de dirigentes, pero es lo que mueve la base. Entonces, el Frente de Resistencia Popular, que se organiza después del golpe, es
es un sector muy, muy fuerte, muy beligerante, y sienten que el partido es el brazo político del frente. Entonces, solo hay que ver ese recorrido y darse cuenta que estamos frente a algo que era totalmente predecible. Para los que yo me siento entre los que doy seguimiento a los temas políticos. No quiero decir experta en temas políticos, pero leo, escucho a los políticos, los leo, veo los programas, me gusta ver cómo están pensando, y cuando yo escucho las argumentaciones, inclusive de los académicos que están en el Congreso, pues digo, ¿cómo tergiversan los conceptos? ¿Los cambia tanto la política o realmente el ser político cree que ya pueden decir cualquier cosa? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos, yo me siento en el deber académico, y por lo que he estudiado, por lo que este país me ha dado en cuanto a oportunidades para formarme, en plantear las cosas como las estoy planteando ahora. A mí no me sorprende. Esto es libre. Es una coalición de grupos antagónicos y antagónicos entre ellos mismos, y ese antagonismo lo vamos a estar viendo en el Congreso Nacional, lo que no va a dar realmente digamos, el sosiego que esperaba, digamos, la población. Luis, ¿y usted qué piensa de lo que está pasando en ese Congreso? Mire, primero totalmente de acuerdo. Libre es el resultado del Acuerdo de Cartagena, donde al Frente Nacional de Resistencia Popular se le cedió un partido político. Y ahí cierro este ciclo de análisis de doña Julieta, que estoy totalmente de acuerdo. Pero más allá del análisis per se de Libre, yo quisiera plantearlo desde una perspectiva más institucional. Siento yo, Raúl y doña Julieta, que hemos perdido la calidad en el Congreso Nacional de la República, la calidad del político, la calidad de la capacidad de gestión política, de acuerdo político, de proponer una agenda política. En este momento la sensación que me da el Congreso Nacional de la República es que todos los días a alguien se le ocurre proponer algo, entonces veamos quién viene con algo, y si está conforme a lo que pensamos que debe aprobarse, lancémoslo, y me parece una acción bastante improvisada dentro del accionar de la gestión legislativa. Inicio por ese lado porque me parece que hemos perdido la calidad política en Honduras. Yo hace unas semanas atrás, Raúl, estaba viendo debates del Congreso Nacional de la década de los 90, y me parece que eran debates un poco más de altura. Eran debates políticos con mucho pensamiento técnico, económico, jurídico, social. Claro, el interés político partidario siempre ha estado de por medio, cosa que desde nuestro espacio nosotros hemos tratado de visibilizar. El Congreso Nacional no debe ser un espacio para luchas partidarias, sino debe ser un espacio para toma de decisiones de país. Entonces, cuando yo veo este Congreso Nacional, y hablo en general de los 6 partidos que lo conforman, yo veo un Congreso Nacional sin ruta, veo un Congreso Nacional sin orden, veo un Congreso Nacional sin agenda legislativa y sobre todo sin respeto. Y creo que en política, Raúl, bueno, usted tiene mucha experiencia en política, doña Julieta estudia la política, y en la política debe haber respeto político. No significa que porque yo no pienso igual a él o él no piensa igual a mí, te voy a ir a respetar. Y cuando yo veo, por ejemplo, lo que pasa la diputada Beatriz Valle el día de anteayer, a mí me preocupa, honestamente, porque la gran pregunta que debemos hacernos es la validez de toda la gestión legislativa que se está dando. Aquí ha habido una discusión, Raúl, alrededor de legalizar una junta directiva o no. Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista jurídico es necesario, pero aquí se ha aplicado el sideconón del reconocimiento social. Entonces, vaya, juguemos a que sí estamos reconocidos socialmente y el presidente Redondo está gestionando conforme a lo que el país esperaría. La gran preocupación que me plantea eso a mí es, ¿cuál es la ruta del Congreso? ¿Cómo esta directiva realmente plantea un plan? Perdón que lo interrumpa. Cuando
viene el señor Redondo, que preside el Congreso, y está un muchacho gritando atrás de lo que está diciendo la diputada Beatriz Valle, creo que él es suplente. Él suspende la sesión. Y yo pensé en ese momento, qué desorden este. Eso no puede ser. No puede seguir así. Pero miren, no solo es un problema de la directiva, es un problema de todos los que están ahí. Es decir, el Congreso Nacional se convirtió en un espacio de choque partidario y de activismo político. Y así no se construye la gestión legislativa de un país. A mí me parece que los diputados que han sido electos legítimamente, los 128 que están ahí tienen el voto ciudadano para estar ahí, necesitan realmente entender cuál es el rol de un diputado. Y, por ejemplo, seccionándolo por partidos. El Partido Nacional está tratando de presionar desde una bancada bastante grande el que muchos cambios no se puedan dar, porque sería ir en contra de lo que hicieron en 12 años. Y aunque hay un discurso y una narrativa de queremos los cambios para Honduras, la propuesta del Partido Nacional no la entendemos todavía. El Partido Liberal siento que está en una nebulosa de dónde ubicarse. El Partido Liberal siento que no haya, aunque sí tienen una ruta un poco más establecida en los últimos días, siento que todavía no saben dónde está. Y Libertad y Refundación me parece que está actuando todavía como oposición. Creo que hay que modernizar el pensamiento que hoy son el poder y que son mayoría junto a Salvador de Honduras en el Congreso Nacional y que deberían de tomar una posición menos de choque y más conciliadora y propositiva. Evidentemente en la discusión pública, Raúl, doña Julieta siempre se va a decir, proponerle al Libre que dialogue con el Partido Nacional y con el Partido Liberal, es decirle que dialogue con narcotraficantes, con corruptos. Pero si lo han hecho los 8 años anteriores. Y lo han, exacto. O sea, se pusieron de acuerdo en muchas cosas. Exacto, digamos, para conformar las instituciones electorales, Totalmente. el Libre tuvo un diálogo con el, utilizamos los conceptos que el Libre utiliza, con el narcogobierno para distribuir esto, ¿no? O con la corrupción para distribuir esto. Entonces a mí me parece que se necesita hacerle ver desde el poder que tiene Libertad y Refundación al pueblo hondureño que dialogar y consensuar con el Partido Nacional y con el Partido Liberal es inevitable. Y el problema es que si no se hace, lo que vamos a tener son 4 años de lo que estamos viendo. A ver, Raúl, en la gestión legislativa, en todo lo que se está aprobando y derogando, ahí no hay verificación de voto. Ahí se dice aprobado, pero ni siquiera, ahí levantan la mano hasta los suplentes. Entonces, claro, visiblemente hay un montón de manos votando, pero realmente la calidad del voto, están votando los 65, los 86 que se ocupan, o sea, ¿quién está votando? No hay orden. No hay orden. Me parece que hay una improvisación total en la agenda y me parece que también el Congreso no ha hecho algo que, por ejemplo, los que hemos dirigido y dirigimos instituciones sabemos que debe haber reglas del juego. Por ejemplo, cuando uno tiene un equipo de trabajo, uno sienta a su equipo y le dice, esto se permite, esto no se permite, si usted hace esto, no va a tener estas y estas oportunidades dentro del espacio. A mí me parece que esta directiva no ha tenido eso. Entonces, cuando yo veo que Luis, que cállese, que no me respetes, entonces, ¿dónde está el orden? ¿Dónde está el pensamiento legislativo? Entonces, y concluyo con esto, a mí me parece que este Congreso está improvisando y aquí voy a ser muy honesto, no le echo la culpa al presidente Luis Redondo o a la directiva. A mí me parece que no hubo la oportunidad, dadas las condiciones de elección de la directiva o de las dos directivas y cómo empezó a funcionar la directiva actual, para realmente tener un diálogo político. Y mientras no se sienten y dialoguen, este va a ser nuestro Congreso 4 años. La señora Irosca, diputada, se peleó con el diputado Harry Dixon por una oficina. Desde ahí empezamos. Sí, fíjese que coincido y vamos a estar coincidiendo mucho con el abogado, en el sentido de que si nos vamos un poco atrás, yo creo que vale la pena que centremos como en los momentos que ha tenido el Congreso Nacional. Hay un tema de fondo y es la legalidad de la Junta Directiva. Yo lo digo con todo el aprecio,
la consideración y el respeto por el diputado Redondo. No es un comentario que voy a hacer, es un comentario de lo que miro. Y lo digo con todo el respeto que él me merece. Yo no sé si el presidente en funciones del Congreso, en algún momento él realmente reflexiona y está convencido que es realmente el presidente del Congreso, ¿verdad? Porque el hecho de que la señora presidenta haya sido juramentada por una juez en su presencia, ya eso nos dio a nosotros, veedores de ese hecho, que algo ahí no estaba bien. Porque si hubiera estado bien, él la hubiera juramentado, en ausencia de él. Bueno, a él le tocaba si hubiera sido electo de manera correcta, pero también a él lo juramenta un diputado. Y la jueza tuvo presiones también. Sí, a él sí. Él tenía el micrófono. Sí. Sí, a él lo juramenta un diputado que no tenía esa función. A él lo juramenta Racel Tomé. Entonces, en ese sentido, va a tener él momentos como el que tuvo con la diputada Valle, que le dijo diputado, presidente ilegal, creo que le dijo, o de facto. De facto. Eso va a ser incómodo para él. Y sobre todo para el país. Digamos, quien ve el país desde adentro, desde fuera, pone en duda la institucionalidad del país. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué está pagando el costo la alianza, el PCH, y por qué está pagando ese costo el país, en vez de haber pasado a la fase de una elección con todas las garantías de legalidad? Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos viendo inclusive a académicos muy respetados decir que los 1.7 millones de votos que sacó la presidenta legitima lo que hace el Congreso. El voto es separado. Con todo respeto, no nos asalten la inteligencia diputados y funcionarios públicos que están haciendo uso de ese argumento. Cuando en el país se separa la votación de alcaldes, diputados y presidente, a principio de este siglo, precisamente era para que cada poder tuviera su cuota política, los pesos y contrapesos. Como hoy vienen a decirnos profesores universitarios, algunos ya jubilados, pero que están en la función pública, la legitimidad la dio el soberano con el 1.7 millones. Sí, lo que significa es que la señora presidenta tuvo una votación extraordinaria y eso a ella le da un gran respaldo dentro de la ley. Porque el 1.7 millones, cuando se miraba la fotografía de la candidata, no era para que hiciera lo que ella quisiera. Era para que hiciera en el marco de la ley. La votación, mayor o menor, no es para que dar una libertad discrecional, no, es la ley. Y eso fue lo que escuchamos de Libre estos años. Estado de Derecho, dictadura. Entonces ahora nosotros, al oír ese discurso, por eso la gente está confundida. La gente esperaba el levantamiento del Estado de Derecho y reconstruir todo lo que se había desconstruido en el periodo anterior. Por eso la confusión de algunos. Pero yo creo que hay que hacerle un llamado a los académicos, a los que están opinando, que no traten de asaltarle la inteligencia a la gente y que no se presten al juego de confundir y porque esta población tiene
porque este país tiene una población de personas que no fueron a la escuela, que no fueron al colegio, creen que cualquier cosa que digan va a ser realmente correcta. A mí realmente me apena a veces escuchar o leer mensajes donde el juego de palabras, yo digo, entonces la política o la politiquería en este caso tiene la capacidad de poner en zonas grises todo lo que era claro. Entonces, pasado a eso, yo creo que así como está el Congreso, en esta condición de elección de la Junta, digamos, directiva, hay un gran perdedor y es el Partido Salvador de Honduras. Porque un partido que la gente también sí tenía más expectativas de un partido que no tiene la polémica de Libre. Y mucha gente consideraba que la alianza, lo que le aportaba el PCH a la alianza era esa conducción más equilibrada. Pero el partido está invisible en el Congreso, está sin voz. Y precisamente la voz que no tiene el PCH en el Congreso es por la vulnerabilidad de su presidente. Me refiero del presidente Redondo en el Congreso. ¿Por qué? Y tiene a Fátima Mena en la directiva. ¿Por qué? Porque si el PCH se atreviera a tener una posición diferente a Libre, le pueden quitar el puesto al señor Redondo de donde lo tienen. Entonces, esa condición con esas características que se elige la Junta Directiva del Congreso, vuelve muy vulnerable al diputado Redondo, muy vulnerable, y vuelve invisible y sin voz al PCH, porque todos están cuidando que no pase nada para que él se mantenga ahí. Pero el costo lo está pasando el PCH, porque no está teniendo un comportamiento parlamentario como el que suponíamos. Bueno, el doctor Umaña se disculpó en un tuit, creo que fue, o lo leí por lo menos en el periódico, por los hechos, sí, por los hechos del día anterior. Pero eso es insuficiente. O sea, es cierto, solo son 10 diputados, pero yo recuerdo en los años 90, el diputado Efraín Díaz Arribellaga era uno y hacía la diferencia. Sí, sí. El PINU tenía a don Toribio Aguilera, cuando el PINU tenía 3 diputados y don Toribio Aguilera era la diferencia. Don Miguel Andoni en aquel tiempo. Bueno, exacto, o sea, 10 diputados podrían hacer la diferencia, porque ya hemos tenido ejemplos de un diputado, de 2 diputados. Bueno, mire el caso de Doris, pues la beligerancia que tuvo en los últimos años. Que hace la diferencia. Entonces, sí, en ese sentido uno se sentía representado por esos diputados. Entonces, sí quiero plantearlo en esos términos y luego la agenda, digamos, yo coincido que es un congreso de ocurrencias, ¿quién ofrece más? O sea, unos ofrecieron que iban a bajar el sueldo de los diputados, a mí me da realmente, yo digo, en lo que están ocupados, ¿verdad? Cuando eso, y uno dijo el 50, otro el 20, el otro, pero ayer ya dijo que no, que cada quien diga cuánto quiere que me rebajen, ¿verdad? No lo van a debatir. No lo van a debatir. No lo van a debatir. Entonces, por eso me sonrío. Por eso es que me sonrío, porque digo, y en eso tienen, y para eso fue la lucha de 8 años, ¿verdad? Para llegar al Congreso y para hacer la minoría más grande, porque ese es otro de los temas también. Libre no ganó el Congreso. Libre tiene la minoría más grande, que son 50 diputados. La segunda minoría más grande es el Partido Nacional, con 44 diputados. La tercera minoría es el Partido Liberal, 22. Esa es la cuota de poder que tienen, 50. Esa es la cuota de poder. Entonces, no confundan, Libre no es la hegemonía del Congreso. En el Congreso no hay un grupo hegemónico ahorita. Tienen que dialogar. Me dice que por eso es que no entran a los temas, por eso es que no entran a la agenda realmente,
Porque si entran a la agenda, ¿con quién la van a votar? Me dice una televidente, Libre y Salvador de Honduras no son mayoría en el Congreso, como dice don Luis, solo son 59 sin Beatriz. Y aquí la gente, sobre lo que usted está diciendo, dice, en mi opinión los 128 diputados, dice Polo Crivelli, saben que no hay legalidad y que no tienen los votos para aprobar proyectos sin antes no dialogar con las otras bancadas. Y esto no lo quieren hacer, no hay diálogo. Por eso es que no están poniendo los temas importantes en la agenda. Llevan este tiempo sin plantear los temas de fondo de la agenda legislativa, porque no pueden discutirla. Bueno, imagínense que el tratado con Nicaragua no lo han ratificado, porque saben que no pueden hacerlo. Pero el problema va a ser cuando se les acabe la improvisación, porque se llega un momento que ya no hayas de dónde sacar debajo de la manga para evitar la gestión legislativa. La ocurrencia se les va a ir. Ando buscando unas fotos para ponerlas antes de la pausa, para que recordemos el Congreso. Raúl, importante decir todas las demandas o defensas de demandas del Estado que promueven o contesten. El procurador nombrado es nulo, es delicado, su nombramiento es ilegal. 2, no es notario. Hay mucho en el camino que analizar. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué están prolongando? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué están buscando? ¿Hasta dónde van a llevar esto? ¿O es que quieren demostrar que el Congreso no funciona, no sirve y lo van a disolver? ¿O quieren que el problema llegue a la Corte y una vez que la Corte se pronuncie igual? ¿Y después qué sigue? Pero si resuelve esta Corte, se va a decir que es una Corte que pertenece al Partido Nacional, entonces que esa resolución no tiene... Porque es probable que dentro de este grupo de Libre esté el concepto del caos total. O sea, si las cosas están medio funcionando, no hay cambios. Entonces, llevemos al caos total y en el caos total todo se puede cambiar. Es probable que por ahí venga la tesis del cambio total, del cambio revolucionario. Cuando nada funciona, entonces hay que cambiarlo todo. Ajá. Mire, yo lo que siento es que... Buen análisis. Sí. Y le amplía un poco la visión a uno, el análisis de la doctora Julieta. Yo sí creo que el Congreso Nacional de la República está siendo utilizado en este momento para no dar respuesta al pueblo hondureño, bajo una bandera de estamos dando respuesta. A ver, se publicó que se derogó la ley de secretos, una lucha que hemos hecho, usted la ha hecho por años, yo la he hecho por años, hay que derogar esa ley de secretos. Se derogó. El problema que puede conllevar esto es el recurso en contra de la derogación, claro, porque el fondo de la derogación está en manos de un Congreso que usted ya planteó, no tiene la legalidad definida como la norma de la ley orgánica del Congreso Nacional estipula. Entonces, más allá de si Luis Redondo es presidente o no, está presidiendo, está funcionando, es la directiva del Congreso Nacional, es los resultados que pueda tener a futuro las acciones del actual Congreso. Entonces, de repente para algunos sectores que los han logrado llevar esos grises que usted plantea, el decir esto es ir en contra de los intereses de Libertad y Refundación, cosa que no es así. Yo estoy totalmente de acuerdo en que Libertad y Refundación tiene que reestructurar este país. Recibió un país quebrado, un país con leyes dirigidas a grupos políticos y económicos específicos para sostener status quo, para evitar la judicialización, para mantener niveles altos de impunidad. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que Libre debe hacer los cambios por los cuales el pueblo le votó. No obstante, hay que hacer los cambios de manera sólida, de tal manera que después no vengan y nos voten los cambios. Entonces, esta discusión de todo lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional en este momento, este análisis, debe llevarnos a una conclusión clara. ¿En qué momento realmente la agenda legislativa se va a activar?
¿en qué momento el Congreso Nacional y el presidente Luis Redondo van a tener que sentarse con Tomás Zambrano para hablar? Van a tener que sentarse con Mario Segura para hablar. Y en este caso ya el Partido del Libre definió ayer su conformación de bancada, ya tienen a su estructura organizada, pero tampoco vemos la de Salvador de Honduras. Entonces creo que es importante y creo que en esa parte debemos ser un poco más condescendientes. A ver, yo lo he planteado de esta manera, Raúl. Si hoy gana el gobierno, el Partido Nacional sabe cómo estructurarse en 5 minutos. Si lo gana el Partido Liberal, sabe cómo estructurarse. Es la primera vez en los últimos 40 años que nos gobierna un partido que no es el Partido Liberal o Nacional, aunque exista la discusión que Libre es el resultado del Partido Liberal. Pero Libre per se es la primera vez que gobierna. Y mucha de esa estructura, doña Julieta, que son liberales que vinieron a Libre, no es el universo total de la gente que está llegando al poder en este momento. Entonces yo estoy muy claro que el expresidente Manuel Zelaya es un monstruo político, por ejemplo, y que él sabe tocarla, Raúl. Pero el problema es que él está tocándola acá y ahí están pasando un montón de cosas que pueden deformar la visión de lo que se quiere hacer en el gobierno. Enfóquenme la doctora. Entonces, aquí a mí me parece que es importante entender que Libertad y Refundación tiene que encontrar sus propios mecanismos de gestión con esas luchas de poderes internas que hay, porque evidentemente Libertad y Refundación tiene mucha gente con diferentes intereses. Usted lo ha dicho, Raúl, aquí lo dijimos antes de las elecciones, Libre no es de izquierda, decía usted, Mel no es de izquierda. No, y sigo insistiendo, Mel no es de izquierda. No es de izquierda, ¿no? Saludos a Mel, que siempre nos ve. Hay un romanticismo de izquierda que creen que Libre es de izquierda. Pero hay gente de izquierda en las bases. Poquitos. Pero hay. Pero poquitos. Pero es la minoría. Pero hay. Y mire, la mayoría, el 98% de la militancia libre son los liberales. Que son centro-izquierda, socialdemócratas. Rebeca. Ministra de Finanzas, Rixi. Asesor presidencial y expresidente Manuel Zelaya Rosales. Presidenta de la República, doña Xiomara Castro, liberal. Es libre. Héctor Zelaya, liberal. Pichu, liberal. Todos liberales, güey. Claro, pero no pueden actuar con bandera liberal, No, tienen correcto, que actuar con bandera libre. Pero vienen del Partido Liberal, no son de izquierda. Los de izquierda son bien poquitos. ¿Estás de acuerdo? No son de izquierda. Claro que no. Entonces, aquí es como Libre, con ese, usemos el término de la doctora, romanticismo con la izquierda, logra encontrar un mecanismo de gestión de gobierno. Melancólicos con la izquierda. Entonces, las condiciones, por ejemplo, que tiene el actual gobierno de doña Xiomara Castro son totalmente diferentes a las condiciones que tuvo Manuel Zelaya en 2006. Totalmente diferentes, con coyunturas diferentes, con condiciones económicas diferentes. Se recibió de Ricardo Maduro una macroeconomía muy saneada, un sistema económico relativamente estable y funcionando. Que no es el de ahorita. Que no es el de ahora, están recibiendo un país destrozado totalmente. Entonces a mí me parece que... Hoy va a dar un a las 11 de la mañana, sí. 11 de la mañana, la ministra Rixi Moncada de Finanzas. Entonces a mí me parece que es importante que Libre encuentre sus mecanismos de gestión, orden y control como gobierno, pero que también el Congreso Nacional lo haga. Y todavía no hemos entrado a la discusión que vamos a tener que entrar el próximo año, Corte Suprema de Justicia. Es decir, estamos en un proceso de construcción de un poder ejecutivo y un poder legislativo sin ruta. Y creo que lo que le ha faltado a la actual gestión es hacer un plan claro de dónde están sus debilidades y cómo las van a abordar. Y si seguimos improvisando en la toma de decisiones, lo que vamos a hacer es desgastar tiempo que puede ser útil. Y con esto voy a ir cerrando, Raúl. Mire lo importante de empezar a tomar decisiones de manera inmediata. Si la curva de aprendizaje de Libertad y Refundación se nos alarga los primeros 6 meses de este año, nos quedan solamente 1 año y medio para el gobierno. Porque después viene organizar corrientes, después viene el proceso electoral y se nos acabó esta fiesta. Entonces, realmente... ¿Y quién va a ser la oposición del Libre para la campaña? Y esa es otra variable que hay que analizar. Doctora, pero mire, aquí el tema es, este gobierno solo tiene 1 año y medio para hacer cambios. No, pero Mel ya la va a crear.
Pero yo, digamos, para completar lo que plantea sobre el romanticismo de izquierda o los melancólicos de izquierda, es con todo respeto, ¿verdad?, que lo hago, porque sé que hubo luchadores de izquierda que dejaron su vida en el camino y la de sus familias, ¿verdad? Pero que en el 2008, 2009 ven en el gobierno de Zelaya la oportunidad de insertarse en el poder. Sobre todo porque es un momento en América Latina del socialismo del siglo XXI, toda la digamos, efervescencia de Chávez, Evo Morales, Correa, que el presidente los trajo a casa presidencial, ¿verdad? Y en ese sentido fue como una euforia. Este es el momento. Y también hay que ver los oportunistas de izquierda, que son ya los calculadores de izquierda, los que llevan al presidente Zelaya en aquel momento al choque de trenes, ¿verdad?, que usted sabe cómo pasó. Sí, claro. Mel hay un momento que ya no quiere la cuarta urna. El día jueves. Es correcto. El día jueves ya no quiere la consulta. Y él baja a decirles, los que están en el salón Morazán, que no va a haber consulta. Y le dijeron, presidente, si no hay consulta, aquí va a correr la sangre. Y en la Comisión de la Verdad están los nombres de quienes... Y después unos fueron asesores del presidente Hernández. Sí, claro. Y luego, el presidente Zelaya los deja en el salón y va a destituir a Romeo Vázquez. Y ahí es cuando renunció el ministro de Defensa. Le dijo, presidente, yo fui fiscal y yo no puedo acatar una orden suya de acompañar la cuarta urna cuando hay una orden del Tribunal Supremo. Entonces, en ese sentido, ahí hubo una mezcla entre romanticismo de izquierda, melancólicos de izquierda y oportunistas de izquierda. Pero bueno, pasa ese momento. Y sobre lo que viene ahora, cuando uno escucha a la gente de Libre Hoy, uno dice, ¿de qué hablaban entonces del expresidente Juan Orlando? Porque yo escuché a diputados decir, es que la presidenta no tiene su Corte Suprema, no tiene su fiscal general. Y digo, y entonces, ¿cuál era entonces la crítica cuando se decía que no había separación de poderes? Porque los escuché anteayer. Es que no tiene su corte. La corte no es de la presidenta o del presidente. Que por desgracia en el gobierno anterior sí era así. Sí. Pero eso es lo que no debemos Pero permitir. eso es lo que se criticó y era correcta la crítica. Y no puede seguir pasando. Digamos, yo, igual que usted, y lo dije públicamente, afortunadamente lo dije públicamente, yo deseaba que Libre ganara con 65 diputados como mínimo en el Congreso, para que no tuviéramos los problemas que estamos teniendo hoy. Porque además tienen derecho, digamos, a hacer gobierno dentro de su doctrina y dentro de lo que plantearon. Pero lo que plantearon no es lo que estamos viendo. Eso es el reclamo. O sea, yo dije públicamente, ojalá que Libre gane con 65 diputados para que tengamos estabilidad. Porque yo creo que que la gente tenía un agotamiento de oír 8 años las mismas cosas sin los planteamientos. Pero Libre hace unos planteamientos que están en su plan del Bicentenario. A raíz de la invitación que me hicieron para este programa, yo me leí en grandes líneas el plan del Bicentenario. Anoche me lo leí. Pero lo que estamos viendo es otra cosa. No es el plan que nos presentaron del Bicentenario. Porque hace falta operativizarlo. Claro. Y para operativizarlo necesita sentar a la gente con quien va a tomar las decisiones legislativas. Perdón, doctora. Sí. Las decisiones legislativas. De eso se trata, de que nos complementemos, no se preocupe. Sí. Hace falta sentar a la gente que debe tomar las decisiones legislativas para ese plan, que hace falta terminar de organizar el gabinete que va a operativizar la parte técnica administrativa, y hace falta poner los tiempos para la ejecución de ese plan. O sea, hubo una propuesta que llamó la atención. Ese plan bicentenario tiene una gama de cosas, incluyendo temas LGTB y un montón de temas importantes. Pero ahora es ponerlo en acción. Y para ponerlo en acción, siento que el gran obstáculo es
que tienen que dialogar con el Partido Ese es el Nacional punto. y deben dialogar con el Partido Liberal y se niegan a hacerlo Ese es el en punto. un sistema democrático parlamentario que hay que hacerlo. Por eso es que está empantanado el Congreso, porque la propuesta que hace Libre no pueden echarle a andar con la fuerza parlamentaria que tienen, no pueden, porque necesitan los votos para esa propuesta. Pero además tienen otros problemas que no son del Congreso nada más, sino que son del Ejecutivo. Tienen los problemas de unas expectativas que hicieron en la población que yo creo que las van a poder cumplir al mínimo, en la parte más baja de ese mínimo. Entonces, ese es un gran problema, porque y es razonable que su clientela política, que sus militantes, que sus dirigentes estén esperando empleo o que estén esperando con las prácticas que hemos tenido en el país del clientelismo, de la deformación de la política, están esperando cosas que va a ser bien difícil que las vayan a complacer. Lo que pasa es que ya son gobierno. Ese es el problema que tienen. Ahora tienen que cumplir. Ya no pueden seguir prometiendo. Y algo que me preocupa también es ver los grupos de choque. Cuando yo miraba a los comandos que fueron a un centro de salud pues a intimidar, diría yo, la gente que estaba ahí en un paro, yo solo pensé, me acordé de lo que oíamos hablar de la Mancha Brava. Entonces, va a recurrir Libre a ese expediente. No va a mandar a la policía porque ellos no van a reprimir. Eso es lo que han dicho. Pero van a usar comandos civiles. ¿Quién organiza esos comandos? ¿Quién le da instrucción a esos comandos civiles de Libre? Entonces ¿quién se responsabiliza por la acción de violencia de los comandos? ¿Los comandos los van a someter a la policía o los van a dejar que actúen libremente, como que si fueran una paralela de la policía o de contrachoques? Esas son cosas, eso no es Estado de Derecho. Ese es un riesgo de país también. Porque todo el que opine, nosotros cuando salgamos de aquí podemos encontrar un comando fuera. El ministro de CEDIS, Cardona es el apellido, los nacionalistas le dije ministro megáfono, porque yo con un megáfono, con los comandos atrás, pidiendo las llaves al centro cívico. Voy a hacer una pausa, pero antes voy a leer un poco lo que la gente, no puedo leerlos todos. Los abogados penalistas estarán de fiesta. Todo decreto o ley que se derogue ese Congreso es inconstitucional por razón de forma y serán las defensas en cada uno de los procesos penales contra corruptos. Es un contrasentido lo que están haciendo en combate a corrupción. Saludos, Raúl, me dice Félix Irías. Aquí me escribe también Alejandro, me dice ese desorden ordenado y fríamente calculado. Aquí también dice el abogado y criminólogo Carlos Padilla, este Congreso parece una nueva versión de la tremenda corte, la de Tres Patines. Y también, poneme una foto que te mandé, dicen que como la víspera, así será la fiesta. Eso era antes de instalarse el Congreso. El pueblo entró, ahí está el Congreso. La señora andaba vendiendo, el muchacho andaba vendiendo agua ahí en el hemiciclo. El pueblo se fue a dar su rol. Ojalá haya vendido. Sí, no, sí vendió. Mire que ya la bolsa está por menos de la mitad. Okay. Entonces, esa era la víspera del Congreso. Una pausa y continúo hablando con la doctora Julieta Castellanos, con el licenciado don Luis León, sobre esto del Congreso Nacional, cuál debe ser la postura de los liberales, qué pasa con la derogación de las leyes importantes como la empleo por hora, conflicto interno de la bancada de Libre, al día de hoy en que afecta al país esta situación. Bien. ¿Hacia dónde camina esto, doctora? ¿Hacia dónde camina? Sí. Yo creo que entre más retrase Libre su oferta electoral, más rápido o en manera proporcionalmente directa va a ir perdiendo credibilidad. Si Libre no avanza con la agenda electoral en los temas
importantes que señaló. Las sedes, no hay nada definitivo. El peaje, que era otra de las ofertas, son problemas complejos. El tema de energía empleo, y combustible. La parte ejecutiva es compleja. Es muy compleja por el nivel de carencias y el nivel de demandas que hay. Me refiero a demandas sociales, no demandas judiciales. Cuando nosotros vemos los sistemas educativos y el sistema de salud, ¿se va a cambiar de modelo o solamente va a ser la gerencia diferente? O sea, son las cosas que se esperan. ¿Va a ser capaz Libre de cambiar el modelo en el sistema de salud, un modelo subrogado, donde se ha beneficiado a los empresarios privados de la salud, donde el sistema desmontó los laboratorios, donde el sistema desmontó la producción de oxígeno, los bancos de sangre, para estarle comprando todo a los proveedores privados? ¿Va a ser capaz Libre de hacer eso, donde los hospitales no tienen una infraestructura tecnológica, ni para hacer los exámenes hay que mandarlos al radiólogo que esté enfrente? Entonces, ¿se va a desmontar esa estructura o no? Yo creo que el Ejecutivo tiene suficiente trabajo para hacer las cosas, pero ¿cuándo se va a hacer? El sistema educativo, ¿se va a mejorar el modelo educativo o no? Yo quiero contarles ayer no escuché todo al señor ministro, pero yo quiero contar algo del Hospital Escuela. Cuando la universidad tenía la administración del Hospital Escuela, lo que había en presupuesto para exámenes radiológicos y para comprar oxígeno eran más de 90 millones. Nosotros mejoramos toda la parte de imágenes biomédicas y el oxígeno se producía después en el hospital. De 18 millones, que era la factura de oxígeno al año, se redujo a 600.000. Solo comprábamos para dejar los cilindros en Semana Santa, en Año Nuevo, Navidad, que podía ocuparse más por las fiestas y por los heridos que llegaban. Entonces, cuando uno ve el desmontaje que hubo del sistema de salud y la privatización de los servicios, ¿va a cambiar de modelo este gobierno o solamente en el discurso? Y en este sentido, ahí es donde creo que Libre, si no avanza en la agenda, y lo que decía, digamos, el abogado Reyes, si no avanza en la agenda, en año y medio va a estar en campaña el país para las elecciones primarias, y luego 2 tiempos complejos, elección del fiscal general, elección de la Corte Suprema, que vamos a tener confrontación política interpartidaria, porque lo que estamos viendo ahorita es la confrontación político intrapartidaria, es el Libre que estamos viendo la confrontación. Se ha disipado un poco la confrontación entre partidos que tuvimos al principio con la elección de la Junta Directiva. ¿Y por qué? Porque los partidos, los otros dos, se dieron cuenta que tenían que irse a sentar a las sillas del Congreso, tal vez no para legitimar al presidente, porque no les interesa eso, se está asumiendo así, sino para evitar que pusieran ahí a suplentes de otros partidos y que dijeran que ya habían aprobado, como pasó con el Procurador General. Ellos saben que hoy, si ponen en la agenda un tema que necesitan 65 votos, pero uno que necesita más no pasa. Por eso no colocan los temas. Porque ya hoy se hicieron presentes los 44 más los 20 diputados, y eso, entonces, hablemos de cualquier cosa, hay que convocar, hay que poner mociones como la PA, que la eliminen, hay que poner otras cosas, y para estar entretenidos, porque no colocan los temas importantes, porque para colocarlos tienen que hablar interpartidariamente, y ahí es donde no quieren entrar a ese escenario. Por eso es que llegaron los otros diputados. No es que llegaron para legitimar a Redondo, no, ellos llegan a cuidar que no vayan a seguir colocando temas y que voten otros por ellos. Entonces, ese punto hay que verlo. Entonces, ahí es donde...
Ante la ausencia de los propietarios se sientan con cualquier suplente. Sí, y la ley totalmente. orgánica dice que cualquiera pueden poner, ni Sí. siquiera el de él. Sí, ni siquiera Él el de designa él. quiénes. Pero Se usted- podían usar los mismos de los 45 que estaban ahí. Totalmente. Pregúntele a la rectora por qué no aceptó ser candidata presidencial o diputada. Hoy estuviera haciendo la diferencia en el Congreso. Rudy Agurcia, desde Guayape, Olancho. Y aquí Emilio Hadbun, me dice Emilio me dice, qué excelente programa, Raúl. Ojalá los diputados estén viendo el programa. Mire, y ahí, perdón. yo no podría hacer política, ¿sabe por qué? Porque yo no podría decir en un discurso, vamos a sacar de la pobreza a la gente, les vamos a dar, yo no podría. Porque yo sé que eso no es de un periodo, no es de un periodo, digamos, de gobierno. Tal vez yo diría, vamos a sentar las bases. Pero a nadie le gusta proponer la... Pero a nadie le gusta, o sea, Sí. o sea, yo solo recuerdo. Es que eso de andar mintiendo no se puede. Claro, entonces mire, digamos, En política. un académico no puede entrar a la política, a este tipo de política. Quizás para diputado puede ser otra cosa. No, pero ahí para andar ofreciendo lo que uno sabe que no puede cumplir. Oiga, pero- Vamos a dar salud gratis a todos, eso es imposible. Imposible. Es imposible. Yo miraba el sistema de salud colapsar cuando estábamos en la escuela. Mire, con solo los pacientes renales, que se paga $65 por sesión, y son 3 a la semana, y cada mes se aumentan los pacientes renales, yo decía, esto va a ser insostenible. Va a ser insostenible. Aquí tiene que haber medicina preventiva. Sí, de acuerdo. Tiene que haber estudios de qué es lo que está llevando a que la población cada vez haya más pacientes renales. Yo recuerdo cuando fuimos a Alemania, fuimos a hospitales a ver los químicos que estaban estudiando para los cultivos, cómo les impactaba en los riñones a la gente. Yo decía, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Entonces yo no podría decir en un discurso, vamos a sacar de la pobreza, vamos a darle salud gratuita, generar empleo vamos para a darle todos. un bono de 10.000 empleos a todo el mundo. Eso es imposible. Sí. O sea, los que han hecho eso tienen el país hundido. Andar dando bonos que mucha gente es para chip, que los que lo gasta, ¿verdad? Para comprar recargas. Para comprar recarga. Entonces los políticos ganan así. Yo no podría. Entonces, digamos, con mucho aprecio para la señora que habló, ¿verdad? O que mandó el mensaje. Y yo agradezco que alguna gente cree que yo tenía capacidades, pero en realidad no me miraba haciendo ofertas, mintiéndole a la gente y luego tener que ver uno a la gente que le ha mentido. Y que me dijeran, ay, lo que usted ofreció. No, yo no podría. Y ese problema está Sí, yo no viviendo podría. ahorita. Y mucha gente desconoce, por ejemplo, yo decía en la campaña, hay muchachos y muchachas y gente que decían, nuevos, que querían ser diputados y le decía a la gente, yo cuando llegue al Congreso voy a proponer esto, y digo yo, ni saben que no le van a dar la palabra. Sí. Mire, Sí, sí. los diputados ahorita que están diciendo que les van a bajar el sueldo no les ajusta ni para los que Sí. para los que llegan a pedirles ahí dinero. Hay diputados que no se van ya por la plazoleta Para que no les para pidan. que no les pidan, porque hay gente que está ahí pidiéndoles. Yo he conocido diputados que no volvieron a ir bueno, los entrevisté para este libro que hicimos. Para este libro que hicimos. Mire, yo sé que no voy a volver a salir, me dijeron, y por eso porque yo no puedo ir a un pueblo porque la gente me pide. Yo vivo del sueldo de diputada. Ahora, claro, hay diputados que consiguieron el fondo, digamos, departamental. Y hay diputados que probablemente consiguen dinero de otras fuentes. Pero el diputado que vive de su sueldo no le ajusta porque para ir a un pueblo, me dijeron a mí, mire, hay que ir por lo menos con 20.000 empiras. Sí. Y no es que uno le va a dar 50 pesos. Hay gente que nos pide dinero hasta para celebrar los cumpleaños. Y es cierto. Y le dice a uno que está enfermo y no es cierto. Entonces, en ese sentido yo, por eso ayer que miraba que estaban diciendo, reduzcamos el 50, yo me imagino que habrá diputados preocupados. No dijo Porque el que vive de ese sueldo, si le quitan el 50, y yo no estoy defendiendo a los diputados, ¿verdad? Yo no pues la soy verdad. diputada, pero es la realidad. Un doctor dijo ayer, pues no vengo a las sesiones, pues no me sale. Sí, mejor me quedo en mi trabajo. Venir del interior y mejor sigo trabajando. Sí, claro, hay diputados que consiguen fondos para ejecutar y no ocupan su sueldo.
digamos, nosotros entrevistamos diputados que nos dijeron, mire, yo ejecuto al año 10 millones en proyectos, porque están muy pegados al poder. Esos que están muy pegados al poder de todos los partidos, no solamente el partido de gobierno. O sea, no solamente eran diputados del Partido Nacional, eran diputados del Partido Liberal e incluyendo del Partido Libre, que sí, por sus vínculos, porque están en una comisión importante, podían conseguir proyectos para los municipios y les daban bolsas solidarias para que estuvieran entregando. Pero esa es la excepción. Es la excepción. No es la regla. No es la regla. Y muchos de los candidatos, digamos, No es la regla. perdón, esta fue una plática que tuvimos con muchos candidatos a nivel nacional. De que andan ofreciendo en sus barrios, colonias, voy a traer la cuneta, voy a traer de la calle, les voy a poner techo a todos pensando que van a recibir el fondo departamental. Sí. El fondo departamental ya tiene nombre y apellido. Sí, exactamente. Y entonces no hay que ofrecer lo que no se puede dar. Y ese reto que ellos asumieron, aún así, hoy están enfrentándolo en el Congreso Nacional. Mire, lo decía usted, doña Julieta, ¿cuánta activista de Libertad y Refundación está esperando un trabajo ahorita? Y está presionando para que les den el trabajo que les ofrecieron con tal de hacer la lucha en la calle. Y mire, a diferencia de 2006, que el presidente Zelaya recibió con una condonación de 3.000 millones de dólares, solamente con una deuda de 2.000 millones, que había mucho campo para endeudarse, ahorita ya no hay ni siquiera posibilidad de deuda. Entonces, ¿de dónde usted va a despedir al empleado público y tiene que pagar miles de millones de lempiras en prestaciones? Entonces, se dan cuenta que ya no puedo dar respuesta siquiera a mis activistas. O sea, hay una crisis heredada que, aunque Libre quiere hacer bien las cosas y quiere cumplir algunas cosas de su agenda, no va a poder porque la condición no lo permite. Y este Congreso Nacional, que debería de estar pensando, doña Julieta, todavía no hay replanteamiento del presupuesto. Ayer llegó el ministro de Salud y a mí me dolió el corazón. O sea, en términos los que analizábamos, agarramos data, sabíamos los niveles de crisis, pero no es lo mismo escucharlo del titular, ¿no? Y cuando uno escuchaba todo lo que él decía, le dolía en el corazón a uno el pueblo, la salud del pueblo. Pero mire, a mí me extraña que el ministro esté tan sorprendido. Él fue viceministro. Y él sabe que más que menos, hoy es más obviamente, pero nosotros encontramos esas cosas. Mire, el presidente Zelaya cuando fue presidente, tuvo 4 ministros de salud. 4. Horizon Velázquez, Jenny Mesa, la doctora Paló y Carlos Aguilar. 4. El presidente Lobo tuvo 4. No aguantan ese ministerio. Nosotros encontramos las medicinas vencidas. Inclusive sacamos una resolución que no se destruyeran hasta que hubiera una investigación cuando estábamos en la comisión, que no era una comisión interventora, era una comisión para formular una propuesta de reforma en el sistema de salud. ¿Por qué nos sacan a nosotros de la comisión? Por muchas razones. Pero digamos, había un convenio de subrogar la dispensación, traslado y almacenamiento de medicamentos con un empresario. Nosotros dijimos, no firme ese contrato. Ministro, era el ministro todavía Sánchez Midense. Octavio. ¿Ah? Octavio. Sí, Octavio Sánchez Midense, sí. No sé si se firmó. Luego se asignan las plazas a gente que no haya ganado el concurso. Ministro, hay que respetar el concurso. Mire, ahí están en contra de todo, hasta los gremios están en contra de eso, porque los gremios también meten a su gente. Ah, claro. Mire, no es cierto que los gremios son realmente puros, no es cierto. En el hospital escuela nosotros encontramos personal de cocina que tenía contrato cada 6 meses, otros cada año. Y son plazas permanentes. O sea, la cocina es per se. ¿Cuál era el negocio? El que les conseguía el contrato les cobraba un porcentaje. Entonces, terminamos con eso, les dimos nombramiento, les tramitamos el nombramiento. Entonces, eso se encuentra uno en el sistema de salud. Y eso no es de ahora. Ahora sí, el sistema de salud
lo desintegraron completamente. Todos los programas que habían los sacaron y los mandaron a otro lado. Pero la variable de entre siempre fue así, porque estamos claros que siempre fue así. A lo que pasa hoy es que antes había algún lugar de donde sacar dinero para cubrir ese problema. Sí. Hoy el problema es que no hay de dónde sacar el dinero, hay agobio económico, hay presiones de las bases, hay presiones empresariales. Por eso es que yo le planteaba que si no se mejora el modelo y no se ven cambios en el Ejecutivo, y si en el Legislativo no avanza la agenda legislativa que propone Libre, que es una buena agenda. Es una buena agenda. Es una buena agenda. Sí. O sea, cuando Libre dice, vamos a revisar las sedes, pues todo el mundo quiere eso. Sí. Cuando Libre dice, vamos a revisar el contrato de las térmicas. Código penal. Código penal, eso es una buena agenda. Sí, sí, sí. Mire, ¿quién va a estar en contra que revisen el contrato de la concesión de la CEA5? ¿Quién va a estar en contra? ¿Quién va a estar en contra en que revisen lo de las sedes o que revisen esos contratos con los térmicos que desangran a este país? Es una buena agenda. Libre tiene una buena agenda, pero Libre no la puede echar a andar porque no ganó los votos suficientes. Tiene que hablar y eso es lo que no quieren entrar. Entonces, si el Ejecutivo no mejora el funcionamiento del sistema y del modelo, porque si no hay un cambio de modelo, lo que hay es un cambio de gerente, pero no de modelo. Dígame algo. Puede haber un buen gerente, pero si dentro del mismo modelo se agota rápido el dinero por el modelo. Pero también no hay, las condiciones que Libre asume tampoco son condiciones muy fáciles para decidir cambiar el modelo. Porque pero en el Ejecutivo sí pueden hacerse cosas. No, claro. Digamos, de hecho, los resultados más importantes que va a tener Libre es en el administrativo. Sí, o sea, y puede hacer cosas. Puede reestructurar las instituciones que han sido desmanteladas, puede quitar ese paralelismo institucional que se creó en los últimos 8 años, básicamente, más todavía que en el periodo del presidente Lobo. Porque el mayor desmontaje y el mayor paralelismo se da en los últimos 8 años. Puede hacer eso. Ahora, si no lo hace y si no mejora el Ejecutivo y no avanza la agenda legislativa, entonces el desgaste va a ser bien rápido. ¿Y los liberales qué deben hacer? Porque no le fue mal al Partido Liberal, con 21 diputados. Mire, los liberales están viendo cómo se acomoda. O sea, pero no lo digo en el sentido ofensivo. Yo lo que siento en términos analíticos, bueno, yo creo que es que el país, mire, digamos, el país no va a llegar, creo, como Costa Rica, lo vimos en esta elección. Vea, Costa Rica fue una dispersión del voto muy, muy grande. Digamos, candidatos, 25 candidatos. Y el que más sacó 27, creo que es el que va va a segunda vuelta. Luego 22, 20, 12, 15, 12, 10. Aquí no hay esa dispersión. Aquí el voto sigue siendo concentrado. Yo lo que miro en el país, que se está redefiniendo el posicionamiento político de la gente y se va a ir polarizando. El Partido Nacional, si vemos, saca 1.4 millones en el 2017 y saca 1.4 millones el 2021. Ellos tienen ahí eso. Ellos, y con eso se gana una elección. En ellos pueden conservar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Me parece a mí, porque también hay que estudiar más el tema. ¿Qué es lo que hace la diferencia con el voto de Libre? Que se mueve a votar un elector que no fue a votar antes. O sea, subió la participación electoral. Estoy tratando de ver si conseguimos la información para ver qué segmento de población del que no votó en la del 17 votó ahora, porque se incrementó el porcentaje de participación como en 9, 11 puntos, creo. En la historia había votado tanto, el hondureño había salido a votar. No, pero es que todo es relativo también. Sí, no, se habían votado más. Porque la base es más grande ahora. Sí, mire, en eso también hay que votar mitos. Digamos, la elección donde hubo más participación en el país es la del 85. ¿Con Ascona? Sí. Porque nosotros no podemos comparar números absolutos. Lo que tenemos que comparar son números, digamos, relativos. Porcentuales. Y solo eran 2 en el partidos 85 fuertes. votó, por eso traje el libro, mire, en el 85 votó el 84.1%.
Hoy votó el 65, creo. 68. 68. De 84 votó en el 85. Esta es la sexta elección más votada, la sexta. La más votada es el 85. La que le sigue es el 80, con el 81%. Luego tenemos la tercera más votada, el 81, con el 78%. La de Suazo Córdoba es la segunda. La de Suazo Córdoba es la segunda, la de Esconde es la tercera. La cuarta más votada es el 97. La de Carlos Flores. La de Carlos Flores. Sí. Entonces, no es cierto que es la más votada. Por supuesto, la población en el 80 éramos probablemente 4 millones, 5. La mitad. Entonces, y esa es otra de las cosas también que a uno le da pena oír a los amigos que saben de estadística. Cuando comparan números absolutos, pero no dicen es que en aquel momento, vaya, el presidente Flores obtuvo más del 1 millón de votos. Fue el primero que obtuvo más del 1 millón de votos. Porque en ese tiempo el padrón electoral era menor que ahora. Entonces, en ese sentido, cuando uno hace un análisis, hay que poner todas las variables, porque si no, no está siendo éticamente correcto. Y una cosa es que la gente que no estudió no tiene por qué saber estas cosas, pero lo que hemos estudiado sí lo entendemos. Y estamos obligados a decir las cosas de manera correcta, porque si no, decimos verdades incompletas. En este momento, quien ha sacado el mayor número absoluto de votos es la presidenta Xiomara Castro, pero también es la elección donde el padrón electoral, por la población que tiene Honduras, es un padrón alto. Sí, pero digamos, la elección de la presidenta con 1.7 millones equivale al 19% del total de la población, que somos 9 millones. A ver, es importante, por ejemplo, tener cuidado en el discurso. El pueblo hondureño, no, 1.7 votantes. El pueblo hondureño somos 9 millones y ese 1.7 es solo el 19% del total. Entonces yo creo del total, sí. Del total de la población. Entonces yo creo que es importante, Raúl. Y es el 51% de los que votaron. Y que es el 50%, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, digamos, aquí es importante porque me parece que en la discusión política, Raúl, en el análisis público se resalta mucho el 1.7. Se maximiza. Se maximiza. Sí. Pero mire, Raúl, nadie habla del 1.4 del Partido Nacional. Sí. Y ese 1.4 representa también a un porcentaje de la población. Entonces, aquí es importante entender que Libre tiene un reto fundamental en estructurar un sistema de gobierno que funcione, que dé respuesta. Y yo en esto he sido públicamente bien honesto. Hay que ser honesto con el pueblo hondureño y decirle, mira, esto sí lo vamos a poder hacer, sí, y esto no lo podemos hacer, olvídense de esto. Porque a medida la gente siga manteniendo expectativas altas, sigue esperando resultados altos, y nos pasan estos 2 únicos años que hay para gobernar sin tener grandes resultados, el desencanto social va a ser muy alto. Y a ver, a diferencia de los demás procesos electorales, Raúl, este en particular le dejó al pueblo hondureño la sensación y el entendimiento que si un gobierno no funciona lo puedo sacar. O sea, sí, antes la gente no votaba porque decía, ¿para qué voy a votar? Ya está el fraude hecho, ya se sabe quién va a ganar, sí, solo nos legitiman. Sí. Hoy, este votante entiende que si el gobierno no funciona, es corrupto o no da resultados, puede sacarlo. No, y yo creo también que hemos visto avances, pese a todos los problemas que hubo en los órganos electorales, yo creo que sí vimos un Consejo Nacional, digamos, electoral que peleó. ¿Qué peleó? Que peleó. Y creo que esas acusaciones que están en el Ministerio Público también van a ir digamos, dejando lecciones. Y yo también quiero aportar en lo que usted decía, abogado León. Mire, he estado haciendo una comparación de la campaña Voto en Línea con los resultados electorales por departamento. Mire, ni en Libre, ni en el Partido Liberal, ni en el Libre, ni en el Nacional votaron en línea.
en Francisco Morazán. Se cruzaron los votos. En Cortés. El voto se cruzó. Mire, en el Partido Nacional no salió Eval Díaz y la gente le sube al diputado Zelaya al primer lugar y le saca al diputado Díaz, que es un partido vertical. Ellos saben, y por eso la campaña, que en estos departamentos no tienen el voto en línea. Y en Libre pasó lo mismo. Vimos a diputados como el candidato de Amos Chirinos, doctor Chirinos, el mismo doctor Pino, Hugo Noé Pino, que el elector los movió de la octava a novena posición a la cuarta, a la tercera. Sí, con el voto. Entonces, cuando uno ve eso, diga, culturalmente cambió la gente, políticamente cambió. Ahora, no se movió el voto en los departamentos y por eso sigue teniendo pues el voto rural, que tampoco lo desprecien. Mire, yo hice la comparación en las 5 regiones, centro, norte, sur y este. Donde la gente vota indistintamente es en el corredor central. Tegucigalpa, Francisco Morazán, Cortés, Lloro, Comayagua, un poco Atlántida. En el resto le mueve la posición, pero si en Copán, en Valle, bueno, en el caso de Colón, San Pedro Sula no sale el diputado Reinaldo Economo. Aquí los saca los electores. Mire, eso es impresionante. Yo digo, hay esperanzas. Y aquí el candidato Chávez, que salió como megavotado en primera posición en el Partido Nacional, no salió en el proceso general. Es que al final la gente, la gente cambió. La gente entiende y esa que es una desventaja para Libre, porque el voto de Libre tiene un voto duro, pero hay un voto volátil también. Y a eso vamos. Si Libre no hace un buen gobierno, si no mejora el Ejecutivo, hay cosas que puede hacerlas y ojalá que las haga. Todos deseamos que el país mejore. De acuerdo. O sea, nadie quiere que este gobierno fracase. Yo no quiero que este gobierno fracase, porque es el fracaso, digamos, de la gente. Fracasamos todos. Todos. Todos nos vamos a ir. Digamos, ojalá que tengan la claridad de que en el Ejecutivo se tomen las buenas decisiones y ojalá que puedan avanzar en la agenda legislativa. Pero si no se hace, yo creo que el desgaste de Libre puede ser rápido por la expectativa y porque es una gente que no espera mucho. El voto de Libre no todo el voto de Libre es leal. Es un voto volátil, es un voto que se le puede mover. Entonces, bueno, no funciona, vamos con otro, ¿no? Y también Salvador de Honduras. Si van a seguir en el Congreso como están, sin voz prácticamente, y sin verse. ¿No? Y el rol del partido para las otras elecciones. Ahí, o sea, el partido puede salir sacrificado, sobre todo porque no tiene un voto militante, tiene un voto independiente. Y si lo vemos, Libre gana, o sea, Libre gana en Cortés y gana en Francisco Morazán. Entonces, 4 y 4. Es el voto independiente. Entonces, si uno dice, bueno, ya no voto por ello, ¿verdad? Y punto. Lamentablemente nos tenemos que ir. La gente me sigue escribiendo, me dice la diputada Crivelli. Buen día, licenciado. Excelente también hoy el programa. ¿Dónde encontramos el libro de la ex rectora? Que se la mande a usted la dirección o se lo puedo enviar aquí. Es un libro, digamos, de cortesía, no es vendido, ¿verdad? Porque se hizo con fondos de la cooperación, con el NDI. Voy a hacerle con el Instituto Nacional. Me dice el ingeniero Demócrata Jesús Torres, gerente general de Cable Color. Qué buen programa, Raúl. Me encanta la rectora. Gracias. Mire, voy a enviarle a usted unos 3 libros. No termine lanzándose la doctora. No. Como le dije. El exministro de Salud, don Roberto Cosenza, a quien felicito, fue el mejor funcionario para mí en la pandemia. Buen día, excelente programa, Raúl. Nos vamos, Luis. Gracias. No, gracias, Raúl, por la invitación. Me encanta. Solo para la diputada que le escribió, le voy a dejar con usted el libro, no hoy, porque está rayado, es el que uso, pero voy a enviárselo aquí a usted para que le mande a traer ella, ¿verdad? Con gusto, Pío Voto. Buenos días, saludos, excelente programa, dije también. No, le decía que gracias por la invitación, me gusta venir también y aprender. Aquí el exministro de Defensa, Marlon Pascua, guardame el libro, me dice. Oscar Nájera, que espero se recupere. Excelente programa, Raúl.
Pío Otto, magnífico programa. Gracias a todos. Oscar, espero te recuperes. Rudy, Raúl, habrá un libro para mí. Esta rectora ya me metí en problemas. Bueno, le voy a mandar 5. Le voy a mandar 5 y usted Yo lo distribuye. Son de cortesía porque es un libro que se hizo mi último año en la universidad como directora del IUDPAS y tuvimos fondos de la cooperación y el abogado sabe que cuando los fondos de la cooperación son donaciones. Sí, así es. Belki dice, excelente, gracias rectora, quiero su libro, más programas educativos como este. Nos vamos, Luis. No, yo creo que aquí el gran reto, Raúl, es, y lo decía, seguir aprendiendo y seguir haciendo planteamientos que ayuden a generar pensamiento. No podemos permitir que nuestro Congreso Nacional y que nuestro gobierno en general fracase y para eso debemos construir una ruta clara en el marco del diálogo. Honduras es un país multiideológico, multipensante y multisectorial, por lo cual si no se empuja un diálogo para tomar las grandes decisiones, se nos van a pasar los 4 años y el pueblo hondureño va a sentir que no hubo respuesta y yo creo que es responsabilidad de Libertad y Refundación promover ese diálogo. Así que esperemos lo mejor y en ese Congreso Nacional actuar coherentemente, ¿no? Gracias, don Luis León. Doctora, gracias. Bueno, igual yo le deseo al gobierno de Libre que tenga buenas ejecuciones. Ojalá que el Ejecutivo tenga la claridad y el equipo para hacer las cosas que el país necesita. Tienen una buena agenda legislativa, ojalá que la impulsen en el marco de la ley. Es una agenda que al país le ayudaría. Derogar todas estas leyes que, digamos, que protegen a los corruptos, digamos, apoyar todas aquellas iniciativas que fortalezcan el Estado de Derecho, eso es lo que esperábamos y ojalá que lo puedan hacer. Ya son poder, ya no son oposición y en ese sentido el poder se ejerce con la ley y eso es lo que esperamos. Así que éxitos y esperemos que el país salga adelante. Gracias. No puedo leer, gracias, muy gentil por haber venido. No puedo leer todos. Me dice aquí Omar Burgos. Clase de foro el de hoy, Raúl. Excelente. Me dice el abogado Mario Chinchilla. Le felicito, Raúl. Buen foro. Lástima, no supo a poco. Guárdeme un libro. Bien, hoy mismo se los mando. Gracias a ambos, gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11. Que estén bien.